Muy bien, queridos hermanos y hermanas, me alegra un montón poder verlos nuevamente a todos ustedes, poder disfrutar de esta tarde del mes de julio, muy veraniega, en pleno invierno, ¿no? Pero damos gracias a Dios por ello. Hoy, miércoles 27 de julio, Dios nos ha dado la vida y nos ha preservado. Damos la gloria a Él por sus múltiples y maravillosas bendiciones. Vamos a iniciar, hermanos y hermanas, nuestra clase. Hoy tenemos como invitado especial de profesor adjunto a nuestro hermano Germán Otto, que él va a ser quien nos compartirá la clase del libro del profeta Oseas, un profeta muy importante para poder entender el reino del norte de Israel y sobre todo el mensaje que hoy en la actualidad pervive de un profeta que tenía una voz muy potente, que tenía una impronta muy interesante. Así es que vamos a darle paso desde ya, querido Germán, te agradezco un montón haber aceptado el desafío voluntariamente a fuerza para poder compartir la clase y seguramente la vamos a disfrutar como la hemos disfrutado de tus demás compañeros que han compartido la clase. Así es que el tiempo es tuyo, querido amigo, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. También, bueno, agradezco al seminario que me da la posibilidad de poder probar algo que me interesa, pero bueno, de ahí veremos si uno es bueno o no. Eh, si les parece, vamos a comenzar orando. Los invito a que ahí donde están podamos estar orando al Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo de estudio, el tiempo de compartir como seminario, Señor. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar al profeta Oseas. Te pedimos, Dios, que en todo puedas iluminarnos, Dios, que puedas abrir nuestro conocimiento para que podamos aprender un poco más el día de hoy, que sobre todo tu Espíritu Santo pueda guiarnos a entender y a comprender cómo podemos aplicar estas palabras a nuestras vidas, a nuestras iglesias, Padre. Te pedimos que nos bendigas y sobre todo perdones nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, ¿se escucha bien primero que nada? Sí, amigo, se escucha bien. Bien, bueno, vamos a ver en esta tarde el profeta Oseas. Estuve viendo las clases de mis otros compañeros y la verdad me siento con mucha presión, porque la verdad que me saco el sombrero, muy buenas presentaciones. Cuando vi algunas, como la de Diego, el pastor Diego, me asusté porque vi que tenía muy pocas diapositivas, así que bueno, entiendo que el libro es más cortito, así que me voy a agarrar de ahí. Pero bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Bueno, el profeta Oseas es un profeta que eh, ejerce su ministerio en el Reino del Norte, partiendo desde su mismo nombre. Bueno, sabemos que el nombre Oseas significa salvación de Yahvé o socorro de Yahvé. Oseas, hijo de Berí, desarrolla su ministerio entre los años 755 y 725 a.C., aproximadamente, bueno, 200 años de la separación del reino entre norte y sur, ¿no? Si recordamos bien, allá por Roboam y Jeroboam, ¿no? Comienza justamente durante el final del reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte, o el reino de Israel, o Efraín, como lo va a mencionar Oseas, y abarca un total de 6 reyes a lo largo de los siguientes 30 años, ¿no? Había visto varias dataciones de lo que era el ministerio de Oseas y me quedé con esta de 755 a 725, dado que abarca, como dice el mismo libro, empieza con Jeroboam II, ¿no?
que su reinado es hasta el 753. Vemos que él empieza de ahí y llega casi finalmente a lo que fue la destrucción del reino del norte en manos de los asirios, ¿no? Este profeta tiene una similitud bastante parecida a lo que es Jeremías, el reino del sur. Él es un profeta que va a anunciar justamente la destrucción del reino, va a denunciar los males, y, y también un detalle es que él no va a tener visiones quizás como otros, como Isaías, como Ezequiel, sino más bien va a ser un profeta basado básicamente en la palabra de Dios. Él va a recibir la palabra de Dios y esto va a ser suficiente para él para ejercer su ministerio, tanto mensaje. Bueno, él no se sabe en realidad en qué lugar nace, pero su actividad se desarrolla siempre en el reino del norte, ¿no? Probablemente en las ciudades de Samaria, de Betel, de Gilgal. Eh, Sus últimos oráculos, bueno, pueden fecharse en el 725, con la posibilidad de que hayan sido escritos o compilados ya en el reino del sur, ¿no? Como resultado de la destrucción de Samaria en manos de Tiglat-Pileser III, ¿no? Rey de Asiria, ya por el año 722. Samaria, perdón, tuvo creo que 3 años de asedio, si no me equivoco, había leído en Reyes, y bueno, se ve que Oseas se va al reino del sur antes, ya sea él o sus discípulos, ¿no? Justamente la autoría del libro, hay quienes suponen que no todo el libro es autoría del Oseas histórico, también hay algunos que suponen que partes de esta profecía es escrita por sus discípulos, eh, pensando un poco en lo que es la estructura en sí, ¿no? de este libro. Dice que está muy mezclado, tiene partes en que el oráculo de salvación se mezcla con los de juicio y parece a primera vista muy desordenado, por lo que se supone que fue algo que fue armándose a través de más de una mano, ¿no? Bien, el libro cuenta con 3 secciones. Eh, Quizás a ustedes les servirá leer. Yo en el margen izquierdo superior de mi pantalla no veo nada, pero ahí recuerdo que decía capítulo 1 al 3, matrimonio de Oseas y Gomer, ¿no? En esta parte vamos a ver que hay varios géneros dentro de la literatura de este libro. Encontramos un relato biográfico, oráculo de salvación, oráculo de juicio o requisitoria, ¿no? Aquí en este punto quiero hacer una aclaración. No sabía qué era esto y bueno, busqué. Quizás bueno, el pastor Abraham nos ayudará si me equivoco, pero la requisitoria es un género propio del ámbito judicial y se lo define como una controversia bilateral en la que se enfrentan las partes querellantes con la finalidad de dirimir la culpabilidad o inocencia respecto a determinadas acusaciones. En este tipo de juicios no hay un juez que dé sentencia y el pleito debe resolverse entre las partes. Me gustó esta manera en que define este género dentro del libro, porque es cierto, ¿no? Se da como, muchas veces en el libro vamos a ver que se da eh, este tipo de enfrentamiento, digamos, de Dios hacia el pueblo y de resolverlo entre ellos dos, ¿no? Asimismo lo vamos a ver dentro de la vida misma de Oseas. En el capítulo 4 al 11, que es la segunda sección, sería más poesía, ¿no? Tiene que ver con lo que es ya la profecía en sí misma, y habla de, bueno, de artículos de denuncia al culto y la política. Volvemos a ver requisitoria, este tipo de juicio, de oráculo de juicio entre Dios y el pueblo. Y bueno, oráculos, ahí el autocorrector me cambió la palabra, oráculos de anuncio de salvación. Finalmente, en la tercera sección vamos a ver que también hay más acusaciones y advertencias contra el pueblo que se resumen en requisitorias y oráculos de salvación.
Hasta acá parece un poquito estructurado, pero bueno, vamos a ver la primera sección que dijimos, el matrimonio de Oseas y Gomer. Si quieren acompañarme a leer Oseas, capítulo 1, para darle una introducción a esto, dice Oseas capítulo 1, del 1 en adelante, la palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, y también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo, ve y toma una mujer, por mujer a una prostituta, y ten hijos con ella, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por mujer a Gomer, hija de Diblashim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Bueno, acá vemos que Gomer, Oseas se casa con Gomer bajo la orden del Señor, forman una familia. Acá menciona que tienen 3 hijos, y dentro de esos 3 hijos podemos ver que están Jezreel, Lo Ruama y Lo Ami, ¿no? Ambos, los 3 hijos, van a tener un valor simbólico en el mensaje profético de Oseas, ¿no? Jezreel es el nombre que recuerda a aquellas matanzas que realizó Jehú cuando eliminó a toda la descendencia de Acab en ese valle, ¿no? El valle de Jezreel. Y hay una manera de evocar ese juicio sobre la casa de Jehú, ¿no? Lo Ruama, el nombre de la segunda, de la hija, advierte justamente lo que significa este nombre, que Dios no tendrá misericordia del reino del norte. Y el tercer hijo, Lo Ami, significa literalmente no es mi pueblo, ¿no? Un lamento por la relación perdida, la relación rota y quebrantada entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, la historia continúa. Para ir resumiendo la primera parte, Gomer, después de formar esta familia con Oseas, abandona su casa, se va tras sus amantes, se vuelve a prostituir y termina vendiéndose como esclava, ¿no? Eso no lo explicita el texto, pero lo da a entender cuando Oseas es enviado por parte de Dios a buscar nuevamente a Gomer, y él dice que tiene que pagar un precio por ella, ¿no? Él tiene que comprarla, ¿no? Dice el verso 3, el capítulo 3, verso 1 en adelante, todavía el Señor volvió a decirme, ve y ama a esa adúltera, a quien ama a su amigo, como ama el Señor a los hijos de Israel, aun cuando estos solo tienen ojos para los dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Yo la compré para mí y di por ella 15 monedas de plata y 200 litros de cebada. Y le dije, tú serás mía durante mucho tiempo. No te prostituirás ni tendrás ningún hombre, tampoco yo tendré otra mujer. Hasta ahí la lectura. Vemos que la historia de esta familia termina con Oseas buscando otra vez a Gomer, y no solo pagando el precio necesario para liberarla, sino también con la orden de Dios de amarla, ¿no? En esta primera parte del libro vemos cómo Dios muestra ese amor por el pueblo de Israel, ¿no? Se hace una comparación, justamente, como dice acá, un símbolo profético de la relación de Dios con Israel, ¿no? De cómo el pueblo de Israel había roto el pacto con idolatría y cómo Dios busca nuevamente renovar el pacto, ¿no? La razón de esto la podemos ver en el capítulo 2, en la que Dios deja claro el por qué vuelve a intentar recomponer la relación con su pueblo, ¿no? Creo que es uno de los textos más lindos que hay dentro del Antiguo Testamento,
a mí me llamó la atención ya este profeta que de hecho no me interesaba, nunca lo había leído, así que no me interesa, ¿no? Muy sencillo. Pero quizás me equivoque en la clase, la clase de Antiguo Testamento, que vimos, una o dos clases eran sobre el Dios de amor en el Antiguo Testamento, ¿no? Y me golpeó mucho el ver cómo Dios se presenta en este libro, ¿no? Dios se presenta como un Dios de amor sobre todas las demás cosas, ¿no? Lejos de ser un Dios que prioriza el juicio, sigue siendo un Dios de amor, ¿no? Esa creencia, justamente, de que primero habrá una derrota y exilio que son inminentes, pero que habrá una restauración y una esperanza futura. No sé si alguien quiere ayudarme a leer Oseas 2, del 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y le dirá mi Dios, y él dirá mi Dios. Amén. Amén, gracias. Sí, acá vemos cómo Dios da la profecía justamente, Oseas, de una esperanza futura, ¿no? De una esperanza venidera, a pesar de lo que va a suceder como consecuencia de su pecado, de su idolatría. Vemos que Dios hasta inclusive usa los nombres de los hijos de Oseas para decir, ¿no? Justamente a aquella que, por la que no tendré misericordia, tendré misericordia, y aquella que no era mi pueblo, será mi pueblo, ¿no? Vemos cómo Dios, por amor, busca restaurar en el futuro al pueblo de Israel, ¿no? En el verso 16 me gusta la referencia que usa al decir que cuando llegue ese momento, tú me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Que quiere decir, me llamarás esposo y no más señor, ¿no? Con esto vemos la primera sección y pasamos, bueno, también tenemos, perdón, no me quiero olvidar esto, en Oseas, capítulo 3, los últimos dos versículos, tenemos también un sentido también de esperanza hacia el futuro, ¿no? Habla, el 4 y el 5 habla de lo que iba a pasar el reino del norte, y dice, capítulo 3, versos 4 y 5, porque durante mucho tiempo los hijos de Israel estarán sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, ni estatuas, ni efod, ni terafines. Después de eso, los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey, y en los últimos días temerán al Señor y su bondad. Amén. Ahí vemos cómo no solo hay una esperanza para el futuro, sino también vemos vislumbrar una luz de lo que es la profecía mesiánica, ¿no? De ese reinado del descendiente de David, ¿no? Pasando a la segunda sección, advertencias y acusaciones contra Israel. Bueno, ahí si alguien me puede ayudar leyendo los primeros 3 puntos, ítems, que yo acá tengo las palabras directamente cortadas, y tanto no me acuerdo. El primer punto dice causas y efectos de la infidelidad del pueblo. Bien.
Ajá, la primera era las injusticias sociales, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esto vamos a ver que, que Oseas, bueno, tendrá el mismo sentido que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, y justamente marcará las injusticias sociales que hay dentro del pueblo, ¿no? Él hablará contra el rey, hablará contra los sacerdotes, hablará contra la gente de Galaad, de ciertos lugares, y marcará este problema de falta de justicia dentro de la sociedad, ¿no? Después vemos, creo yo, uno de los puntos más importantes dentro del libro de Oseas, y es la falta de conocimiento de Dios. Acá vemos que la palabra hebrea para referirse a conocimiento es la palabra yadá, no sé cómo se pronuncia, pero se refiere a un conocimiento que va más allá de lo intelectual, ¿no? Que se refiere a algo que va más allá de conocer algo acerca de alguien, sino de conocer verdaderamente a alguien, ¿no? Se refiere a una relación eh, más que haber escuchado algo, ¿no? O una religión, ¿no? Dios quiere que el pueblo lo conozca y que experimente su amor. Esta referencia a la falta de conocimiento de Dios y a buscar conocer a Dios, vamos a ver que se va a repetir por lo menos 8 veces, son las que marqué dentro del libro, que no es poco, ¿no? Siendo un libro tan cortito, eh, realmente el profeta destaca la falta de conocimiento real de Dios, ¿no? Realmente el pueblo no conocía a ese Dios que decían adorar, ¿no? Después, otro de los efectos y causas, ¿no?, de la infidelidad del pueblo es la hipocresía de la adoración de Israel. Bueno, ellos tenían un tema con la hipocresía porque adoraban a Dios, pero también adoraban a Baal, ¿no? Vemos que acá se da, quienes leyeron Reyes, Segunda de Reyes sobre todo, a partir de la división del reino, van a ver que eh, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, comete un pecado al hacer 2 becerros, ¿no? 2 becerros para adorar, que si no me acuerdo, él lo pone en la ciudad de Dan y Berseba, creo. Este dato no lo tomen como seguro, las ciudades donde lo puso, pero sé que era dos becerros, uno al norte y uno al sur, para que el pueblo vaya a adorar, ¿no? Y vemos que a lo largo de toda la historia de los reyes de Israel se va a mencionar que algunos fueron un poco mejores, otros peores, pero ninguno de ellos pudo eliminar el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿no? Ninguno de ellos logró sacar el culto de adoración a los becerros, ¿no? Y esto incluyendo además el culto a Será y el culto a Baal, ¿no? Acá vemos que se da en 2 sentidos el tema de la idolatría, ¿no? Porque podríamos hablar de una idolatría que, que es una idolatría de sustitución por eliminación, que es cuando hablamos justamente de los Baales, eh, y es aquello que se cree y pone su confianza en un Dios que no es el Dios verdadero, ¿no? No solo el problema estaba en que ellos estaban adorando a otro Dios, que era ya en sí mismo un pecado, sino que al adorar y hacer los cultos y rituales a Baal, estaban dejando de reconocer a Dios como el verdadero Dios, faltando al primer mandamiento, ¿no? Dejando de ver a Dios como un Dios soberano, como un Dios que es el Dios dador de la vida, ¿no? Y se daba culto a quienes creían ellos que era Baal, que era el Dios de la fertilidad, de la naturaleza, de la vida, ¿no? Y también se da una idolatría
que tenía que ver justamente con los becerros, que era una sustitución por manipulación, que era construir una imagen tan ajena de Dios, del Dios verdadero, que termina deformando lo que es Dios, ¿no? La imagen de Dios. Ellos mezclaban el culto directamente de Yahvé con el culto a los becerros, ¿no? Familiarizando la imagen de Dios con la de ese toro, ¿no? Y reduciendo a Dios a un ídolo más, ¿no? Por eso la idolatría se daba en dos sentidos, ¿no? En faltar a la imagen de Dios como Dios, y, o si no, a rendirle culto a un Dios, pero de una imagen distorsionada, ¿no? Vemos que en este caso se vuelve a repetir esta falta de conocimiento real de Dios, ¿no? Ellos no conocían al Dios que decían adorar. Después vemos el quebrantamiento de los mandamientos, como dijimos, tanto en lo que era el amar a Dios sobre todas las cosas, reconocer que había solo un Dios, ellos habían hecho imágenes, era una situación también de violencia. Vemos que dentro de los 6 reyes que se dan eh, en la etapa del ministerio de Oseas, hay un rey que directamente ataca y mata a un pueblo dentro de su propio territorio, ¿no? Que era el rey, eh, no me anoté el nombre, pero es justo el cuarto rey, el tercer rey después de Jeroboam, que era Mahanaim, algo así. Perdón, disculpen que no lo tengo anotado. Y él atacó una ciudad y hizo matar a las mujeres embarazadas, a todo, ¿no? Vemos que el quebrantamiento de los mandamientos era total, ¿no? Y bueno, como último punto, es el confiar en las alianzas políticas con otras naciones, ¿no? No sé si alguno me quiere ayudar leyendo el capítulo 5:13, versículo 13. Hola, leo yo. Sí. 5:13 dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Siria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no los podrá sanar ni curar su herida. Gracias. Y el capítulo 7, versos 10 y 11. Siete, 10 y 11 testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Efraín es como paloma, incauta sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Gracias, amén. Y luego el 9 dice, porque ellos a la manera de un obstinado asno montés recurrieron a Asiria y Efraín se compró amantes a cambio de un salario. Vemos que dejaron de confiar en la soberanía de Dios y empezaron a confiar en las alianzas políticas, ¿no? Esta es una de las cosas que también va a recriminar como idolatría, como prostitución al pueblo, ¿no? El dejar de poner la confianza en Dios y hacerlo en otras cosas, ¿no? Y finalmente veremos que en esta sección también habrá una esperanza hacia el futuro, ¿no? En el capítulo 11 es un capítulo que habla mucho acerca del amor de Dios, ¿no? Este es el capítulo que más me impactó al referirse a Dios como un Dios que realmente se conmueve por amor, ¿no? Dice Oseas 11, el 8 es del 7, el 7 dice, Oseas 11:7, mi pueblo insiste en rebelarse contra mí, me llaman el Dios Altísimo, pero ninguno de ellos me quiere enaltecer. ¿Cómo podría yo abandonarte, Efraín? ¿Podría yo entregarte, Israel?
¿Podría yo hacerte lo mismo que hice con Adma y con Seboim? Dentro de mí el corazón se me estremece. Toda mi compasión se infla. Y en el 10 dice, ellos vendrán en pos de mí, yo el Señor recuiré como un león, y mis hijos vendrán temblando desde occidente. Saldrán de Egipto temblorosos como aves. Saldrán de Asiria temblorosos como palomas. Yo haré que vuelvan a habitar sus casas. Vemos de parte de Dios un amor que conmueve su corazón, ¿no? Un amor que hace que conmueva la decisión de destruir al pueblo. Y a la vez vemos que Dios volverá a atraer a ese pueblo a sí mismo, ¿no? De allí, del lugar donde sean enviados, donde hayan caído a causa de su pecado, Dios hará que sean atraídos otra vez por Él, ¿no? Y volverán a Él. Y finalmente, la tercera parte, vemos, acá era la historia de Israel, creo. El verso 12 comienza haciendo como referencia a la historia misma de Israel, ¿no? Habla de la traición y la mentira de Jacob, de la rebelión de Israel en el desierto, y después de un momento que se da cuando el pueblo se establece ya en la tierra prometida, y es que piden un rey, ¿no? Y bueno, esta sección trata de, bueno, dejar en claro que no es nada nuevo, ¿no? Que justamente esta manera de actuar el pueblo se da desde el principio, ¿no? Vemos a un pueblo que se arrepiente, pero se arrepiente a medias, ¿no? Recordando quizás la clase que vimos en histórico sobre el libro de Jueces, el pueblo se arrepentía, pero se arrepentía con lo necesario solamente para ser salvado, ¿no? Y bien era salvado, volvía a pecar, ¿no? Y en cuanto al pueblo de Israel, vemos que vuelve a hacer lo mismo, una y otra vez, ¿no? En el capítulo 13 vuelve a remarcar la idolatría del pueblo y finalmente dará una nueva esperanza para el futuro, ¿no? Acá vemos que, bueno, en el verso, el 14, del verso 4 en adelante, la promesa de Dios es que, esperen que se puso algo, es que yo sanaré su rebelión, 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Sus ramos se extenderán, y su esplendor será como el del olivo, y su perfume será como el del Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como el trigo, florecerán como la vid, y su aroma será como el vino del Líbano. Dime, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Soy yo quien te atiende y te mira. Soy para ti como verdes higos. Solo en mí encuentras el fruto. Amén. Vemos a un Dios que asegura que Él es quien va a sanar la rebelión que parece no tener cura dentro del pueblo, ¿no? Esa idolatría que parece no tener solución. Y vemos a un Dios que ofrece un amor de pura gracia, ¿no? Él es quien atiende y quien lo mira. Solo en Él va a encontrar el fruto, ¿no? Bueno, vemos el contenido general del libro. Acá sí me pueden ayudar también leyendo los primeros dos puntos, porque no llego a leer. El primero dice el contenido, la vida y obediencia del profeta
no hacen más que reforzar y acentuar el mensaje de Dios. Oseas sabe lo que Dios siente porque lo está permitiendo. Oseas comprende el valor del amor de Dios que ama. Perdona y recibe a aquellos que no han correspondido a ese amor al vivirlo en carne propia. Gracias. Es el primero. Gracias, Bel. Sí, creo que el mensaje más fuerte que encontramos dentro de la vida de Oseas es justamente, bueno, en varios profetas se da el vivir algo que Dios quiere demostrar al profeta que está sintiendo él, ¿no? Pero creo que es un llamado muy fuerte el que tiene Oseas, ¿no? Y es a entender lo que es el amor no correspondido, ¿no? Es un llamado a entender lo que es un amor que es incondicional, ¿no? Que es fiel, a pesar de las trabas, ¿no? A pesar de la infidelidad de la otra parte, ¿no? Creo que es un mensaje muy fuerte el que tiene en cuanto a las acciones simbólicas que tiene que vivir Oseas, ¿no? Y en ese sentido, ya nos habla mucho de lo que el profeta vive, ¿no? El segundo punto dice que el mensaje concuerda con el de Amós. Amós creo que es anterior a Oseas, y denuncia la corrupción, las injusticias, idolatrías. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias. Pero el amor y la misericordia de Dios son más poderosas que el pecado del pueblo. Dios se presenta como un Padre amoroso, justamente en el capítulo 11, que ante la rebeldía de Israel se muestra emocionalmente destrozado. Primero enojado, después quebrantado, y finalmente es movido por su misericordia y compasión, y le dará perdón. Acá el que me ayuda a leer también el primer punto, por favor. Dice, Dios sabe que el arrepentimiento del ser humano no es duradero. Ejemplo, Jueces. Pero Él promete sanar su apostasía y amar. Y te dice un texto 14:4. Ajá, sí, es el texto que leímos recién. Justamente, bueno, vemos que Dios reconoce justamente que a veces, generalmente el arrepentimiento del ser humano no es duradero, ¿no? Por eso puse el ejemplo de Jueces, que ya lo mencioné, que justamente el ser humano tiene el problema de no ser constante, de no poder cumplir con lo que dice que va a hacer, ¿no? De no ser realmente alguien que se arrepienta y cambie, sino que vuelve a pecar. Pero Él promete sanar esa apostasía, ¿no? Oseas va a heredar tres imágenes simbólicas a las escrituras, y en esto vemos, bueno, la imagen, en la primera la imagen del matrimonio, aplicada a las relaciones entre Dios y el pueblo, que lo vamos a ver también en el futuro, lo vamos a ver en otros profetas. La segunda es la imagen paterna entre Dios y el pueblo, también vamos a verla más en otros libros posteriores. Y la tercera idea es que Dios prefiere la misericordia a los sacrificios, ¿no? Prefiere el amor a los sacrificios. Este texto podemos encontrarlo básicamente en Oseas 6:6, que es un texto que Jesús usó 2 veces, que dice: lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Finalmente, bueno, las ideas centrales de Oseas, contraponiéndose a la idolatría, infidelidad, pecado y apostasía, bueno, son las de reconocer a Dios en nuestras vidas. En este sentido, reconocerlo en cuanto a soberanía, ¿no? Reconocer a un Dios que es el Dios que está presente, ¿no? El segundo punto es el desafío de conocer a Dios, que como leímos ya en el verso 6:6,
y en 2:20 el desafío de conocer a Dios de una manera personal, ¿no? De una manera real, no a través de un sistema de culto, no a través de otra persona ni de vidas, sino, como lo diría Job, realmente conocer a Dios, ¿no? El otro día, cuando veíamos en libros sapienciales a Job, se me vino a la mente esto, ¿no? Quizás Job no contestó las preguntas que tenía en su vida de por qué había pasado lo que había pasado, pero para él el conocimiento de Dios fue suficiente y más que suficiente, ¿no? Entender el amor y la fidelidad de Dios. En este punto creo que el libro es muy profundo en cuanto a hablar de un amor, como dije antes, ¿no? Un amor que no es correspondido. Y creo yo que a veces solemos escuchar historias más de un amor que sí es correspondido y son las más lindas, pero las historias de un amor no correspondido son las que hablan a veces de un amor más profundo, ¿no? Porque es un amor que es constante y que sigue a pesar de no recibir una respuesta buena, ¿no? A mí me hizo mucho ruido pensar y ponerme en la piel de Oseas, ¿no? Tratar de estar en su lugar, ¿no? El tratar de amar a alguien que no reconoce ese amor, el tratar de amar a alguien a pesar de los daños que produce, ¿no? Y cómo Dios expresa que su amor es un amor así, ¿no? Un amor que continúa a pesar de la idolatría, a pesar del pecado, de la apostasía, de la infidelidad, ¿no? Y creo que el mensaje final de Oseas, y, y esto se refiere a quienes lo leemos, es el de responder a ese amor, ¿no? Como conclusión, bueno, el libro tiene una conclusión en el verso 14:9, es solo un verso que parece que puso el autor como una nota final. Dice: ¿hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán con ellos. Aunque Dios, bueno, primeramente este mensaje sigue siendo actual, ¿no? Nos muestra justamente las cualidades del carácter de Dios y sobre todo también de la naturaleza humana, ¿no? El Antiguo Testamento, como siempre vimos, tiene esto de mostrar de una manera muy cruda la manera de ser del ser humano, ¿no? Los pecados del ser humano, la naturaleza caída del ser humano. Y este libro de Oseas no hace la excepción, ¿no? Dios muestra realmente cuánto puede negarse a obedecer a Dios, cuánto puede negarse el ser humano a amar a Dios y a responder a un amor como el de Dios, ¿no? Aunque Dios trae justicia sobre la maldad humana, vemos que su propósito final es el de sanar y salvar a su pueblo, ¿no? Este libro nos propone dos desafíos: el de entender la intensidad del compromiso de Dios, ese amor de pacto, ese amor que el ser humano vuelve a romper, pero Dios trata de unir, y el desafío de lograr amar como Él lo hace, ¿no? A quien no lo merece, a quien no nos corresponde, a quien no lo valora. La pregunta que puse al final como reflexión sería: ¿cuán dispuestos estaríamos a amar como Él ama? Bueno, personalmente me gustó mucho este libro, este Profeta, y bueno, como ya dije, en el transcurso de la exposición, lo que más me impactó fue la vida misma de Oseas, ¿no? No solo el ministerio que tuvo que ejercer todos los años hasta ver caer al reino, a ver caer al pueblo donde era él, todo, verlo entregado en manos de los enemigos, sino también el de sacrificar su vida eh, por algo tan importante como entender el amor de Dios, ¿no? O sea, sacrificar los años de su vida por estar con una mujer que no lo amaba,
y luchar por una historia familiar, ¿no? Así que en ese sentido me pareció de mucha bendición y bueno, espero que para ustedes lo sea también. No sé si fue muy cortito, creo que sí, pero bueno, doy tiempo a que quien quiera hacer un comentario o una reflexión al respecto, o bueno, ya mismo el profesor, lo dejo en su lugar. Gracias. Gracias, mi querido Germán. Gracias por tan interesante exposición, muy clara. La verdad que agradezco la claridad con la que has planteado la clase. Muchas gracias por ello. Bueno, estamos en tiempo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran, alguna impresión que tengan sobre este profeta, me alegra mucho saber que los que han expuesto estos libros proféticos se han enamorado de los profetas. Eh, yo se los decía, también soy alguien apasionado sobre el mensaje profético, no viéndolo desde la adivinación y viéndolo desde conocer el futuro, sino más bien mirándolo desde el ámbito de la gracia, ¿no? Del perdón, de la misericordia de Dios hacia el pueblo, y que hoy me alegra también ver que nuestros alumnos que están exponiendo están sacando las mejores enseñanzas espirituales y actuales que tenemos. Así es que felicidades, Germán, por la exposición. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Alguna impresión sobre el libro del profeta Oseas? Si me permiten, solo resaltar algunas ideas que me parecen fundamentales de lo que planteó Germán en la clase. Estamos ante la presencia de un profeta extraordinario, un profeta que no necesitó grandes teofanías para su llamado. Como lo dijo Germán, es un profeta que cree en la palabra de Dios, porque su vocación solamente está encerrada en esas palabras. Y vino palabra de Jehová a mí. Y él creyó, no cuestionó, no hubo uh, un fuego, no hubo, bueno, lo que hubo en las teofanías de los llamados de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Estamos ante un hombre que no sé si nosotros quisiéramos estar en sus zapatos, ¿no? Porque como lo planteó Germán, Dios lo pone en una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada, porque a Ezequiel se le es quitada la niña de sus ojos o el deleite de sus ojos, ¿no? Su esposa. Y en el caso de Oseas, Dios da la indicación de que ame a una mujer infiel, a una mujer que se le ha dado el nombre o el calificativo o apelativo de prostituta. Realmente es un desafío, hermanos, tomar en cuenta esto, porque evidentemente no ha de ser nada fácil para un hombre, poniéndome yo en el papel, ¿no? Del profeta como hombre, tener que amar a una mujer, pues ¿cómo sería? De esta reputación. ¿Mm? Sin embargo, este profeta norteño es un profeta que es desafiado a esto y que, ya como explicó Germán, lo plantea en términos simbólicos. Los nombres de sus hijos son simbólicos, tienen mucho que ver con esto. Y como también lo planteó Germán, este tema del matrimonio, hermanos, tiene mucha influencia posteriormente en otros profetas, ¿no? Pero antes de llegar a eso, quiero decirles que el gran problema que existe para entender el libro del profeta Oseas, debemos siempre tener en cuenta o siempre tener en mente a Baal. Baal, hermanos, es básicamente el punto donde se centra toda la controversia que existe entre los verdaderos profetas de Dios, entre el verdadero pueblo de Dios y aquellos que están siguiendo los deseos de Baal.
En la mentalidad del pueblo del norte, y dicho por el mismo profeta, Baal es la divinidad que concede el pan y el agua, la lana y el vino, la lana y el lino, perdón, el vino y el aceite. Cuando el pueblo recibe estos bienes, que acuérdense que Baal es un dios prácticamente de la agricultura, es un dios que fecunda la tierra, ¿no? Y de ahí la prostitución sagrada que se da. Cuando el pueblo recibe estos dones, ¿no? El vino, el aceite, el lino, la lana, el pan y el agua, no le agradecen a Dios haberlo recibido, sino más bien lo agradecen a Baal. Cuando se avecina una mala cosecha al pueblo, porque recuerden que estamos hablando en un ambiente 100% productivo de tierra, ¿no? Cuando se avecina una mala cosecha o un periodo de sequía, el pueblo no acude a pedir bendición a Yahvé, sino recurre a invocar a Baal. Este conflicto, hermanos, que existe del pueblo de una manera tan descarada, diríamos, va a confrontar al profeta Oseas, que lo van a tachar incluso de necio y de ridículo, según el capítulo 9, versículo 7 del libro del profeta. Lo van a tachar de un hombre necio, pero lo van a dejar hablar. No va a suceder lo mismo con Amós. Amós lo van a detener, le van a decir, no hables. A Oseas le va a decir, y metele para adelante. De todas maneras, no te vamos a hacer mucho caso. Bueno, esto, hermanos, va a provocar que muchos de los oráculos del profeta, como lo planteó Germán también en su clase, en estas secciones que nos presenta, va a tener un choque frontal. Primero con esta idolatría, ¿no? Primero con la idolatría de Baal, ¿no? Que será algo muy importante. En el capítulo 2, versículos 5, perdón, habla acerca de que irán tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto básicamente, hermanos, representará la obsesión que tendrá el pueblo por seguir rindiéndole culto a dioses ajenos, transgrediendo el primer mandamiento dado en el monte de la alianza que tuvo Yahvé con su pueblo, ¿no? Y eso era lo que realmente estaba en juego. Esta práctica de idolatría hacia Baal, hermanos, profundizó los problemas de prostitución sagrada. En el capítulo 4, versículo 13, encontramos diciendo, sobre las cimas de los montes, sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. En otras versiones dice, y se prostituyen vuestras hijas y adulteran vuestras nueras. Estas prácticas de prostitución, hermanos y hermanas, que muy típicas del pueblo de Israel, provenían del culto que se dedicaba a Baal, ¿no? Como el dios que fecunda o fertiliza la tierra. En el capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, y amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En otras versiones dice, no te regocijes como los paganos, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Esto básicamente, hermanos y hermanas, era el punto álgido de la confrontación que el profeta Oseas tendrá. Pero no será la primera, perdón, agrego un poquito más lo que dijo Germán, la adoración a los becerros de oro será muy común. Fue Jeroboam quien instalará en la división del reino como símbolo de Dios a un becerro, al becerro de oro. Y se le dará honor, y se le dará culto, y se le dará honra, ¿no? En el capítulo 8, versículo 4, dice, ellos establecieron reinos, pero no escogieron por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro, hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos.
Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Este conflicto que tiene, hermanos, de Israel, identificar o personificar a Dios en un becerro de oro, era con la única intención de poder tener a alguien que pudiesen manipular, que pudiesen dominar, que pudiesen tenerlo a su antojo, ¿no? Bueno, otras cosas con las que se enfrenta el profeta Oseas tiene que ver con las injusticias que existían en el pueblo, ¿no? Que eso era el género requisitorio del que nos habló Germán. Cómo hay una denuncia ante graves injusticias de derecho, ¿no? De derecho, que era impresionante. En el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, escuchad la palabra de Jehová, hijos de Israel. El Señor pone pleito a los habitantes del país, que no hay verdad ni lealtad, ni conocimiento de Dios en el país, sino juramento y mentira, asesinato y robo, adulterio y libertinaje, homicidio tras homicidio. Entonces, el profeta denunciará la injusticia de una manera tan frontal, ¿no? Tan fuerte, que hace desnudar la acción de Israel. Asesinato y robo, adulterio y libertinaje, juramento y mentira, homicidio tras homicidio. Creo que estaría, hoy el mensaje del profeta Oseas resonaría profundamente con cualquiera de nuestras naciones, ¿no? Con cualquiera de nuestros pueblos. El profeta Oseas no solamente va a tener este contacto con la injusticia, sino también lo hará contra los sacerdotes, principalmente contra el sacerdote Betel. Va a tener un pleito casado con este sacerdote de la ciudad de Betel y le dirá directamente, a ver, hermanos, Oseas no se enfrenta a cualquier persona, se enfrenta al sacerdote del templo, que era un personajazo en medio de esa sociedad. Y el profeta le dice, aunque nadie te acuse, aunque nadie reprenda, contigo va mi pleito, sacerdote. Le dijo, me parece que como patada de chancho, decimos los argentinos, ¿no? Cortito y al pie. Contigo va mi pleito. Tropezarás de día tropezarás de día y contigo tropezará el profeta de noche. Perecerá tu patria, perecerá mi pueblo por falta de conocimiento. Porque tú has rehusado el conocimiento y yo te rehusaré mi sacerdocio. Te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una grave denuncia. Todos estos aspectos, hermanos, tanto políticos, no nos da tiempo, pero se los voy a dejar de tarea para entender esto. Creo que Germán, no sé si lo comentaste, amigo, no lo estoy recordando. Jeremías, Oseas es uno de los profetas que va a condenar la famosa guerra siro-efraimita. Ustedes la van a escuchar mucho. Les voy a dejar de tarea que investiguen qué significó la guerra siro-efraimita. ¿Ok? Sirio-efraimita. ¿Ok? Y se van a dar cuenta, muy interesante, esta guerra, hermanos, que es un parteaguas entre los dos reinos, entre el reino del norte y el reino del sur. La guerra siro-efraimita viene a ser el símbolo, ¿no?, de una ruptura y sobre todo de las condiciones que existían entre hermanos, entre el reino del norte y el reino del sur. Les dejo de tarea, por favor, que investiguen en qué consistió la guerra siro-efraimita, de la cual Oseas es testigo y va a denunciar. Bueno, quería compartirle esto en mis notas, de las notas que tengo, y sobre todo solamente resaltar, y te agradezco un montonal, querido Germán, que lo hayas traído a la clase. También lo tengo en mis notas. 3 grandes aportes da el profeta Oseas. Si nosotros nos colocamos, hermanos, en que el profeta Oseas... ¿Sí, Lucy? Hermano Abraham dijo en qué consistió, ¿qué? ¿La tarea? La guerra
Ciro Efraimita. Ciro Efraimita. Gracias, hermano. De nada, Lucy, de nada. Investíguenlo, por favor. Además, les va a gustar leerla en el buen sentido de la palabra. Es muy trágica, pero ustedes van a entender un montón de cosas cuando veamos la guerra Ciro-Efraimita. Bueno, las tres cosas que quiero solo resaltar de lo que planteó Germán. Primero, esta relación de matrimonio va a ser una figura que recuperará muchos años después el profeta Jeremías, Reino del Sur, ¿no? Y lo usará también Ezequiel, y lo utilizará también el Deutero Isaías, y utilizará muchísimo la teología bíblica. El Nuevo Testamento hablará sobre esto, y sobre espiritualidad cristiana siempre hablaremos que las relaciones entre Dios y nosotros como iglesia es de esta, ¿no? El esposo y la esposa, ¿ah? El novio y la novia. Estas figuras muy propias de este ambiente matrimonial será una figura tan importante para la teología del Nuevo Testamento, que será en esta relación de esposo-esposa, las bodas del Cordero, el novio, la novia preparada, ataviada para el marido, serán figuras tan ricas que se las deberemos al profeta Oseas. Segundo, la figura paterna de Dios. La figura paterna es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta figura paterna tiene que ver en las relaciones de un Dios que tiene misericordia y perdón, que aun cuando su hijo se ha portado mal, termina perdonándolo. ¿Dónde vemos la máxima expresión de esta alegoría paternal de Dios en el Nuevo Testamento? En la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, la parábola está inspirada en el profeta Oseas, en el padre que finalmente perdona a sus dos hijos. No solo al que se fue, sino también al que se queda y al que le reclama fuertemente, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con esta alusión de la que hablaba Germán, en el sentido de la misericordia versus sacrificios. Jesús lo dijo muy claramente, ¿no? En el Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesús está haciendo un eco del profeta Oseas. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores a arrepentimiento. Y es lo mismo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y este será, creo yo, uno de los libros proféticos más favoritos de Jesús, tanto que lo cita casi textualmente, ¿no? Casi textualmente. Pero lo más sorprendente de esto, y con esto quiero cerrar mi intervención, no le resto mérito jamás a Germán. Estoy tratando de justificar mi salario, porque luego Bere me dice, pero si vos no haces nada. Bueno, está bien, voy a decir algo, para que vean que sí trabajo. No, lo que quiero decirles es que lo más sorprendente de esto, hermanos y hermanas, es lo que tiene que ver con una lógica que hemos venido manejando, construyendo a través de los profetas. Germán trajo a colación el libro de los jueces. Era pecado, ¿no? Primero el pueblo peca, luego el pueblo se convierte, el pueblo dice, listo, nos convertiremos a Jehová, haremos lo bueno, y ahí entonces Dios perdona al pueblo, dándole libertadores o perdonándolo. Esta es la secuencia lógica que hasta aquí, hasta antes de Oseas, hermanos, veníamos manejando. Pecado, conversión, perdón. Pero en el libro del profeta Oseas, eso no sucede. Porque lo que vemos en el profeta Oseas, hermanos, es que hay un cambio radical. Porque para el profeta Oseas, se concede el perdón y la misericordia incluso antes de que el pueblo se arrepienta. Antes de que el pueblo cambie. Dios ya lo amó, Dios ya lo perdonó. Dios ya
como lo plantea en el capítulo 14, versículo 4, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia. Este sentido teológico, hermanos y hermanas, no pasará desapercibido para la teología paulina, ni para la teología del Nuevo Testamento. Porque entonces el capítulo 14, versículo 4 de Oseas, capítulo 14, versículo 4 de Oseas, nos dará un sentido impresionante cuando leamos Romanos 5:8. ¿Alguien quiere leer Romanos 5:8 rápidamente, hermanos? Ya me pasé del tiempo. Ahí vamos a entender qué es lo que sucede. ¿Cuál es la influencia poderosa que tuvo el profeta Oseas en la teología del Nuevo Testamento sobre la gracia? ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aún siendo pecadores, ¿no? Ya el Señor había muerto por nosotros, por su absoluta gracia. Y esta misma idea paulina la repetirá el apóstol Juan, primera de Juan 4:10. ¿Alguien gusta leerlo? Leamos estos dos versículos que les estoy dando, hermanos. Hagan un sermón sobre esto, elaboren un sermón sobre esto, sobre el profeta Oseas, relaciónenlo con la teología paulina y juanina, y lean lo que dice primera de Juan 4:10. ¿Quién lo tenga? Yo lo tengo. Sí, ¿quién? 10. Sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros primero para que el pecado pudiera ser restaurado. Es decir, Dios no esperó nuestra conversión para darnos su gracia, para darnos su amor. Aun siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. Y esto es maravilloso. Eso se lo debemos al gran profeta Oseas. ¿Okay? Muy bien. ¿Algo, hermanos? Antes de cerrar el profeta Oseas. No sé quién le tocó hacer las reflexiones del libro del profeta Oseas, pero ya tienen ahí un lindo, les ayudamos mucho en esta clase. Al que tenga que hacer las reflexiones sobre Oseas. Germán, ¿querés agregar algo más, amigo? No, lo de la guerra siro-efraimita es la guerra del rey de Aram y Pekaj contra Acaz, y que se alía con el rey de Asiria. Bien, no les ayudes mucho a la tarea porque sí, es cierto. Más allá de lo que pasó, lo que significa esto fue que bueno, ahí como que se rompió la ruptura entre el reino del norte y el sur como definitivo. Fue definitorio, esa es la palabra. Fue definitorio. Y entonces, para que entendamos un poquitito, hermanos, la guerra siro-efraimita, cuando ustedes la lean, vamos a entender mucho más el odio después de esa guerra que tienen los judíos contra los samaritanos. Vamos a entenderla mucho más. Por eso la intención de que lean en qué consistió esta guerra, qué factores intervinieron, qué es lo que estaba sucediendo, cuáles eran las actitudes que tuvo el reino del norte contra el reino del sur, cómo reaccionó el norte, cómo reaccionó el sur, qué pasó con los reyes, cómo Dios los salvó, qué hizo Dios al respecto. Por eso la tarea de investigar sobre la guerra siro-efraimita. Pues, hermanos, muchas gracias, Germán. Gracias, copadísimo. Muchas gracias. Dios te bendiga un montón. No es fácil, no, ahora me di cuenta. No te preocupes, amigo mío, no te preocupes. ¿Cómo, Lucy? Digo que gracias, Germán, Dios te bendiga, siga prosperando tu ministerio y que el Señor siempre te use
en lo que tú hagas en tu iglesia, donde estés. Dios te bendiga. Gracias, Lucy. Dios te bendiga. Sí, Y gracias, hermano Abraham. Gracias, Bendiciones. Lucy. Gracias, gracias. Dios te bendiga. ¿Puedo decir algo? Sí. Rapidito. Ya tenemos maestros para el año que viene, primero Dios. Ya. Más de uno, seguro que sí. Y como dice la palabra, Felicidades a los profesores, muy bueno. como dice la Felicidades, palabra, el Germán. que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, yo también quiero decir algo. La verdad, Germán lo hizo muy bien y bueno, y en su vida de estudio de colegio, me acuerdo que él quería ser profesor de historia y bueno, lo va a hacer seguramente. Historias de la Biblia, de los profetas. Me sentí en el culto de Loma Verde. Gracias, Germán. Siempre bendice tu sermón y tus palabras y tu enseñanza. Dios te bendiga mucho. Bueno, Liti ha profetizado. Gracias, Germán. Quédate tranquilo. Miren, los que nos dedicamos a la enseñanza reconocemos que a veces no siempre lo hacemos bien, somos muy faltantes, pero bueno, lo hacemos con el corazón. ¿Ok? Sí. Aunque no estuve en las clases, pero los he escuchado a todos los que han expuesto. La verdad que Dios los ha usado y hemos aprendido mucho con ellos, con todos los que han expuesto, y yo agradezco a Dios por cada uno de sus vidas y los tengo en mis oraciones a cada uno de los que han expuesto, y de verdad me goza y me alegra saber que Dios usa a cualquier instrumento, solamente que se deje en las manos de Dios y Él lo hace. Gracias, Lucy. Gracias. Así, felicidades a todos los hermanos que han expuesto. Dios les bendiga. Gracias, Lucy. Y algún día los que no van a exponer en algún momento, quédense re tranquilos, no se van a escapar, no se van a escapar Sí. del pasen todos. Del fuego consumidor, no se van a escapar. Bueno, listo, hermanos, vamos a tomar 5 minutitos y volvemos con otra expositora genial, ¿no? Para que nos explique sobre estos dos hermosos libros también, el libro del profeta Joel y el libro del profeta Amós. Tomamos 5 minutitos de descanso y volvemos.